Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de los gigantes de la fe. Hace 8 días nos quedamos viendo cómo los reformadores tuvieron que definir la fe en 3 pasos que los hemos ido aprendiendo con 3 palabras latinas. Vimos la primera, que es notitia, la segunda, que es ascensus, y la tercera, dijimos que las primeras 2 no definen una fe verdadera. Alguien puede tener conocimiento, alguien puede tener asentimiento del conocimiento de Dios, de decir esto es de Dios, esto viene de Dios, pero no quiere decir que esa persona tiene esa fe genuina. Hace falta el tercer punto, que es fiducia, con doble C de casa, fiducia. Ese es el tercer paso. ¿Y en qué consiste la fiducia? Fiducia quiere decir una confianza total. Una confianza total en el conocimiento escuchado. Que lo lleva a obedecer. Entonces fíjese, ¿cómo sería esto, verdad? La verdadera fe es: escucho el conocimiento, reconozco que ese conocimiento viene de Dios, pero la tercera es que pongo toda mi confianza en ese conocimiento y por lo tanto lo obedezco. Ahí es donde se presenta la verdadera fe. Por ejemplo, para que me comprenda más de lo que es fiducia, vamos a poner algunos ejemplos. Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, voy a destruir la tierra, todo ser viviente, porque el hombre está corrompido, está lleno de violencia, y entonces para que te salves tú y toda tu familia, haz un arca. ¿Qué fue lo primero que recibió Noé? ¿Qué recibió? Conocimiento. O sea, él no se puso a hacer el arca sin que Dios le dijera. Le dijo, ¿sí me entiende? Ahí está el conocimiento. Segundo, aunque no aparece ahí, por cosa implícita podemos entender que Noé reconoció que ese conocimiento, esa información que estaba recibiendo, la estaba recibiendo de parte de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál es la tercera? ¿Dónde nosotros veríamos en Noé la fiducia? La veríamos en que Noé puso toda su confianza en ese conocimiento que recibió de Dios, de tal manera que se puso a construir el arca por 120 años. Es decir, durante 120 años vemos a un Noé mostrando la fe que tuvo en Dios, obedeciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Esto es lo mismo con nosotros. Mi fe verdadera se demuestra cuando yo obedezco a Dios. Y al obedecer a Dios estoy demostrando que estoy confiando completamente en su conocimiento. ¿Queda claro? Ahora, nuestra fe puede estar nula. Puede ser una fe no completamente como debería de ser. Recuerde que la fe es depositar toda nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho en su palabra, toda. Vamos a Romanos 16, verso 25, por favor. Romanos 16, verso 25 y 26. Romanos 16, 25 y 26. Dice ahí: al que puede confirmarnos según mi evangelio
y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, es decir, ha sido revelado a nosotros, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, fíjense bien. Aquí hay un punto interesante. La confianza verdadera, mis hermanos, siempre va tomada de la mano de la obediencia. Es decir, fe y obediencia son hermanas gemelas. Si yo digo que tengo fe en Dios, ¿cómo lo demuestro entonces? Con la obediencia. ¿Se acuerdan que dice ahí en Santiago, cuando Santiago está hablando de que no seamos oidores sino hacedores de la palabra? Y luego por ahí hay un texto en Santiago que dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis. En otras palabras, mis hermanos, le está diciendo: muéstrame tu fe sin obediencia y yo te mostraré mi fe por mi obediencia. ¿Sí me explico? Porque alguien puede decir: yo tengo fe en Dios, y lo ves haciendo muchísimas cosas en desobediencia. Entonces, ¿tendrá fe de veras? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el ferrocarril, que recién estaba convertido, tendría unos meses de convertido, y un compañero me dijo que supuestamente él era cristiano. Así me dijo: no, yo también, yo asisto. Y me dijo: una iglesia bautista, ¿verdad? No voy a decir en dónde para no, no, porque no se trata de quemar ninguna iglesia, pero él me dice: aquí iba a esa iglesia. Y sí, alguna vez cuando yo llegué a pasar por la calle donde está esa iglesia, yo lo llegué a ver salir de ahí. Pero no el hecho. ¿Cuántos saben que el hecho de ir a una iglesia no significa que ya tú estás bien? O sea, tú ya has mostrado una confianza en Dios completa, como estamos hablando, una fiducia, ¿no? Entonces este compañero, yo lo veía que se llevaba con todos como todos se llevaban. Ahí en el trabajo, todos se llevaban de una manera muy grosera, muy, pues no sana, ¿no? Entonces yo le decía: oye, pues dices que eres cristiano, ¿por qué te llevas así? Y luego de repente por allá estaban tomando cerveza y lo veía bien agarrado con su cerveza, y igual: oye, ¿qué onda? Pues dices que eres cristiano. No, pero es que una no es ninguna. Pero no se aventaba una, era el problema, se aventaba muchas, ¿no? Y varias cosas lo llegué a oír, hasta hablar malas palabras, y dije: no, no concuerda lo que él dice. Tengo fe, pero luego mi vida pues no muestra obediencia. ¿Me explico, mis hermanos? Porque profesar cualquiera puede hacerlo. Yo sé que si hacemos una encuesta aquí en la colonia, todo el mundo nos va a decir que creen. Pero la realidad, ¿cómo sabremos que creen? Por su vida, por su obediencia que tienen a la palabra ¿de quién? De Dios. La verdadera fe, mis hermanos, no es una fe ciega. La verdadera fe no es una fe ciega. La verdadera fe está basada en la palabra de Dios, la cual es creída y obedecida. Por eso, mis hermanos, si nosotros decimos tener fe, debemos creerla, pero debemos obedecerla. Amén. Debemos creerla, pero también debemos obedecerla. Bien, aquí terminamos este tema que se llama la naturaleza de la fe, y también vamos a pasar a un tercer tema aquí ahora. Deje nomás irme hacia él.
Ok. Dejamos el segundo tema, la naturaleza de la fe, y este va a ser nuestro tercer tema, que es lo que podemos lograr con la fe. Este es el tercer tema, lo que podemos lograr con la fe. Y vamos a comenzar con el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Si va conmigo, Hebreos 11, verso 1 al 3, lo vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjese bien, ¿qué dice el verso 2? Por la fe alcanzaron. Es decir, ¿qué lograron los antiguos con esta fe? Un buen testimonio. Verso 3. Por la fe se nos da un ejemplo de lo que se puede lograr con esta fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor aquí, el autor a los Hebreos, mis hermanos, nos explica claramente cómo la fe es un punto vital para la vida de nosotros los creyentes, porque en nuestra vida cristiana nosotros necesitamos lograr cosas, necesitamos vencer al pecado, necesitamos vencer las circunstancias que llegan a nuestra vida, necesitamos vencer en las pruebas, necesitamos vencer en las tentaciones, necesitamos muchas cosas, pero ¿a través de qué vamos a vencer? La fe. La fe es importante. Ahora, en Hebreos, no lo busques, si quieres anotarlo nada más, pero en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, te lo voy a leer rápidamente. Dice la Escritura, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, note el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En este versículo, fíjense bien, nos explica que el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través de su muerte, ¿cuál es este camino que está hablando que es vivo y es nuevo? ¿Cuál es este camino para poder acercarnos a Dios? Hace una diferencia con la forma de acercarse antiguamente. Es decir, antiguamente para acercarse a Dios el camino y la forma de hacerlo era que los hombres traían su cordero para el sacrificio y el que celebraba todo era el sacerdote, ¿se acuerdan? El sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados de esa familia y luego después de eso llevaban la sangre de este cordero y llegaba el sacerdote a otro mueble que era el lavacro. Antes de entrar junto con el sumo sacerdote se lavaban las manos y los pies, todos los sacerdotes y el sumo sacerdote que era el que llevaba la sangre. Luego entraban a un lugar que se llamaba el lugar ¿qué? Santo. Y después de llevar 3 rituales importantes en el lugar santo, que era encender el candelero, el candelabro, tomar de los panes de la proposición y luego después encender el altar del incienso, ¿verdad? A través del cual les ofrecían ofrenda. Después de eso, de hacer todos esos rituales, el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, entraba con la sangre ante la presencia de Dios. Así era como era antes. Pero nosotros ya no tenemos que hacer tanto ritual. Ahora por eso dice que Cristo por su sangre nos abrió un camino nuevo y vivo. Fíjese cómo es el camino, nuevo y vivo. ¿Cuál es ese camino? La fe. Es por la fe, mis hermanos, la fe en el sacrificio de Jesús, en la muerte de Jesús,
en su sangre derramada que nos perdonó nuestros pecados, que nos podemos acercar a Dios y conocerlo. ¿Estamos de acuerdo? A eso se está refiriendo este camino nuevo y vivo, la fe. Por eso es importante entender lo que podemos lograr con la fe desde este paso. Fíjese cómo es importante. Por la fe recibimos el perdón de nuestros pecados. Por la fe obtuvimos salvación en Cristo Jesús. Por la fe recibimos de las promesas de Dios. Amén. Y podríamos hablar de tantas cosas por la fe. Así que el autor aquí de los Hebreos nos dice que hemos sido llamados por Cristo con el propósito no de retroceder. Es decir, Dios te llamó, pero no te llamó para que en un momento de tu vida cristiana retrocedas. No. Fuimos llamados para vivir por fe y para permanecer en esa fe. La fe no solamente se necesita para tener la salvación. La fe se necesita entonces, mis hermanos, la fe se necesita. Quiero recordarles el primer tema que tuvimos cuando empezamos con estos gigantes de la fe. No sé si ustedes se acuerdan, el tema primero fue que dijimos que la vida cristiana es una carrera. ¿Se acuerda? Entonces, esta fe la necesitamos en nuestra vida, mis hermanos, para terminar esa carrera, para resistir hasta el final. Alguien podría desistir y no llegar al final de la carrera. Alguien podría desistir en algún momento de su caminar como cristiano, porque pues si usted me pregunta a mí, en 40 años, por ejemplo, yo era un soltero y yo recuerdo cuántos jóvenes habíamos aquí en Casa Oración cuando empezábamos. Éramos solteros, muchos jóvenes. Y ahora me pregunto, ¿dónde están muchos de ellos? Son pocos los que quedamos de aquel entonces. Muchos ni siquiera se congregan. Desistieron. Renunciaron. Y así podríamos hablar en cada generación que ha pasado del tiempo. En 40 años, imagínate 40 años, cuánta gente no ha dejado. Y a veces es triste ver a muchos vueltos en el mundo, ¿no? Así como Pablo habló de un discípulo de él que se llamaba Demas, que dijo, me ha abandonado para volverse al mundo. Hay muchos que abandonan la carrera cristiana, hay muchos que dejan la carrera cristiana. ¿Y saben por qué la dejan? Porque les faltó esta fe de la que hemos venido hablando. Esta fe tan genuina como la hablamos en la naturaleza de la fe en las últimas clases, tan importante para perseverar, para no desistir hasta llegar el momento o que nos partamos con el Señor o que el Señor regrese por nosotros. De manera que debemos entender que cualquiera que está en Cristo Jesús, cualquiera de nosotros que está en Cristo Jesús, nos dijo Jesús muy claro, el que toma el arado, ¿qué no debe de hacer? No voltea para atrás, sino que debe avanzar cada vez más hacia adelante hasta llegar al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Vaya conmigo otro texto que nos afirma de que debemos llegar al final. Hebreos 10, verso 35 al 37. Hebreos 10, 35 al 37. ¿Lo tienen? Dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza. Fíjese lo que dice la Escritura que debemos cuidar usted y yo. ¿Qué debemos cuidar usted y yo? No perder la confianza. Cuando yo oigo esto, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón.
A lo mejor nosotros diríamos, ¿por qué lo dijo? ¿Verdad? Haríamos la pregunta, ¿por qué dijo esto? Y habría que pensar un poquito en el contexto de los creyentes a los que les escribió. No es igual que nosotros, porque mis hermanos, los creyentes de ese tiempo, muchos creyentes estaban pasando persecución, estaban enfrentando el martirio y muchos incluso estaban perdiendo sus bienes y sus propiedades porque los incautaban el gobierno. Y algunos de los que habían comenzado la carrera cristiana estaban perdiendo su confianza por tales circunstancias. A nosotros no nos está pasando eso, ¿no? A nosotros no nos está viniendo una persecución severa como a lo mejor a estos cristianos les estaba viniendo, pero a nosotros sí nos vienen otro tipo de cosas. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos vienen tentaciones de tal manera que perdemos nuestra confianza, nos dejamos caer por la tentación y perdemos la confianza. Algunos a lo mejor en el caminar cristiano enfrentamos alguna situación bien difícil, bien complicada. Podría pensar hasta una enfermedad que llegaron ya a decirnos incurable. Y por esa causa se pierde la confianza. Pero aquí se nos está diciendo, no pierdas pues tu confianza. En otras palabras, no dejes que nada que venga a tu vida, nada, absolutamente nada, no dejes que eso te haga perder tu confianza. Acuérdese que la fe verdadera es que recibimos el conocimiento, aceptamos que ese conocimiento viene ¿de quién? De Dios, pero también ponemos toda nuestra confianza en ese conocimiento y lo obedecemos. ¿Se acuerdan? Por eso no perdamos esta confianza que tiene un grande galardón, una gran recompensa. No te imaginas qué sorpresa el Señor te va a dar cuando llegues a su presencia. Algunos ya se nos adelantaron. Por ejemplo, el viernes yo fui invitado a una cena romántica, a una casa de oración en un pueblo que se llama Yotlán. Pero ese mismo día por la mañana, cuando estábamos a punto de irnos, mi esposa y yo, recibí una llamada por teléfono de un hermano de aquí de la congregación, que yo lo conozco, un buen amigo, unos buenos hermanos, y partió con el Señor. Se me adelantó, ya le dieron su premio, ya le dieron su galardón. Para él ya esto no es historia, para él es una realidad. Amén. Y bueno, me dio tristeza porque no pude estar ahí con la familia y participar, pero hubo algunos hermanos en el servicio, con siervos que fueron y hicieron el favor de estar con ellos, alentándolos a los familiares que todavía se quedan aquí en la tierra para que no pierdan su confianza. Dice el verso 36, porque es necesaria, ¿qué es necesaria? Es necesaria la paciencia. Y esta palabra paciencia, mis hermanos, viene de una palabra griega que significa lo mismo que leímos allá en Romanos 12 al principio. Paciencia, que significa aguante, resistencia, soporte. Porque es necesario el soporte, el aguante, la resistencia. Es necesario para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ahora fíjese bien, esta paciencia, este resistir, este soportar, este aguantar, nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Para que una vez haciendo la voluntad de Dios, que dice, obtengamos la promesa. ¿Cuántas promesas Dios nos da en su palabra? ¿Cuántas? Muchísimas. Así que mi hermano, no pierda su confianza, mantenga su promesa, ¿verdad? Es que Él prometió que mis papás, pero yo veo que cada vez se están poniendo peor y la verdad es que ya me desesperé. No te desesperes, no pierdas tu confianza.
Es necesario el soporte, es necesario el aguante, es necesario que resistas y esperes para que puedas obtener ¿qué? La promesa. Sigue diciendo, porque aún un poquito y el que ha de venir ¿qué? Vendrá, no tardará. Este es otro punto de la promesa de la que está también refiriéndose. El Señor prometió que vendría y a lo mejor algunos, no, pues es que híjole, se está tardando el Señor y la gasolina está subiendo mucho. Se está tardando esto y la verdad, quién sabe a dónde nos van a llevar como país. Mis hermanos, nuestra confianza no está en lo que está alrededor de nosotros. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios, en nuestra ciudadanía que está en los cielos. Usted y yo somos aquí peregrinos y extranjeros, estamos de paso nada más, pero nuestra verdadera ciudad está en los cielos. Yo no sé si usted ha puesto ya sus ojos arriba o sigue con los ojos puestos acá abajo. Algunos, oye papá, mis hijos me acuerdo que me decían, papá, hay que asegurar la casa porque un temblor y la tumba, pues que la tumbe, ya nos darán otra en el cielo mejor que esta. Hermanos, no tenemos que tener puesto nuestro corazón en las cosas de esta tierra. Si vivimos angustiados y temerosos, ¿verdad? Ay, y si salgo y si mi carro ya no está afuera. No estoy profetizando, ¿eh? No nos angustiemos, de verdad. No nos angustiemos. Mire, déjeme decirle una cosa y usted tenga esta confianza. Si usted es un verdadero hijo de Dios, cualquiera que se meta con usted, se mete con su Padre Celestial. Y pobrecitos, porque no saben en qué lío se han metido. Aunque me duela a mí lo que me hayan hecho o me hayan quitado, mis hermanos, es material, eso se acaba, eso se queda. Lo que no te pueden robar es el tesoro que tienes en tu corazón. El mismo Señor lo dijo. Dice, no tengan temor del que les puede quitar la vida, tengan temor del que los puede poner su alma en el infierno. Amén. Así que mis hermanos, no tengamos miedo de lo que está pasando, tengamos confianza en nuestro Dios, porque el Señor va a regresar, no va a tardar, mas el justo dice por la fe, ¿qué? Así que esa es la vida de nosotros, una vida de fe. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Si tú quieres agradar el corazón de Dios, si tú quieres agradar la mente de Dios, no lo vas a hacer retrocediendo. Los cangrejos son los que retroceden. Pero nosotros no somos cangrejos, nosotros somos pez salmón. ¿Y saben qué hacen los pez salmón? Van contra la corriente, siempre. Así que mis hermanos, usted y yo no estamos para desagradar el alma del Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que mis hermanos, vamos a agarrarnos bien de la fe, no vamos a abandonar la fe en tiempos de persecución o difíciles, sino vamos a demostrar mediante la paciencia que nuestra fe es una fe ¿qué? Verdadera. Es una fe notitia ascensus fiducia. ¿Sí lo comprendió, verdad? Ahora, en este capítulo 11, después de que ya hemos visto este final, porque esto que leímos es el final del capítulo 10, ahora nosotros vamos a estudiar uno de los grandes capítulos de la Biblia donde vamos a aprender de la fe. ¿Cuántos? Yo les dije al principio, ¿cuántos quieren crecer en su fe? Yo quiero crecer más en mi fe, de verdad. A este grupo se le conoce como el gran salón de la fama de Dios. Pero yo les he titulado en esta clase los gigantes de la fe. Porque realmente usted se va a dar cuenta que fueron unos tremendos hombres en la fe. Ya quisiéramos tener esta fe, ¿no? Tan tremenda. Estos hombres, con la fe que tuvieron, fíjense bien, lograron cosas extraordinarias. Cosas fuera de la capacidad humana. Nos alienta mucho el poder estudiarlos a cada uno de ellos, de estos hombres, porque tanto hombres como mujeres que aparecen aquí en la Escritura pudieron
permanecer, fíjese bien, persistir, perseverar, resistir, aguantar, soportar, confiar plenamente en su Dios a pesar de lo difícil que estaba su situación. A pesar de ello, lograron sus metas, el llegar y lograr lo que Dios les demandaba a cada uno de ellos. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Quiere que logremos grandes cosas, usted y yo, en nuestra vida, por mantener nuestra confianza en Él. Amén. Vamos a leer nuevamente el principio para explicarlo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Comienzo con la pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la base, mis hermanos, de nuestra relación con Dios. Es la capacidad de confiar en Él, de confiar en su carácter, de tomar su palabra como la verdad infalible. Infalible quiere decir que no cambia. La fe, mis hermanos, significa una dependencia total en Dios. Es decir, cuando usted estudia sobre la fe en todo el contexto de la Biblia, usted se va a dar cuenta que lo que Dios demanda de nosotros es que dependamos 100% de Él. Eso es lo que Dios espera, que dependamos 100% de Dios y no de nuestras capacidades o nuestros esfuerzos humanos. Lo contrario de la dependencia en Dios sería la incredulidad, que significa vivir en una independencia de Dios. Ahora, quiero que usted entienda, la fe, mis hermanos, va más allá de nuestros sentidos. La fe va más allá de nuestros sentidos. Fíjese, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vaya conmigo ahí. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vamos a ver esta convicción de Pablo en la segunda carta de Timoteo. Cuando estaba a punto de ser sacrificado, él mencionó palabras como estas. Fíjese bien, él estaba preso en la cárcel y ya estaba a punto de que lo sacrificaran, morir como mártir. Y mire lo que dice aquí en 2 de Timoteo 1:12. ¿Lo tienen? Por lo cual, dice, asimismo padezco esto, lo que estaba viviendo, de estar preso y de ser maltratado y todo, dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién que he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está hablando de aquel día, el día de su muerte, el día de su partida con Dios, el momento en que lo sacrificarían, ¿no? Pero antes de eso él dice, no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Mire la fe de Pablo. Esta es la fe que tú y yo debemos de tener. Saber en quién es decir, nuestra fe, mis hermanos, no está depositada en cualquier cosa. Nuestra confianza total está depositada en Dios. ¿Y quién es Dios?
Nuestra confianza, mis hermanos, nuestra seguridad, como lo dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, usted y yo tenemos que tener toda la seguridad que si llega el momento de partir con el Señor, en la manera en que llegue, mis hermanos, Él nos va a llevar a su presencia. Amén. No tengamos miedo de nada. Al contrario, aprendamos a tener esta convicción tan fuerte en nuestro corazón, una convicción basada en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo, no sé si alguno alguna vez ha visto una película, pero yo una vez alguien me facilitó una película de los primeros cristianos, cuando esta película la sacaron precisamente de los padres de la iglesia, los cristianos que siguieron como discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, vamos a hablar una tercera generación, que fueron testigos de cómo mataban a los cristianos y que escribieron en sus escritos. Ellos, mis hermanos, cuando los martirizaban a los primeros cristianos, los ponían en el Coliseo, y en este video tú puedes ver las mamás abrazando a sus bebés. Sueltan a los leones y los leones se dejan ir sobre los bebés y se los arrebatan de los brazos. De una manera impresionante, y sin embargo, a pesar de todo eso, las mamás caían de rodillas llorando por este acontecimiento, pero en medio de sus llantos no dejaban de cantarle a Dios. Era impresionante este video, como tú los ves, cómo ellos adoraban a Dios, por qué lo hacían así, de qué manera lo hacían. Y uno de los apologetas que escribió de ellos, uno llamado Justino Mártir, un defensor de la fe, este hombre dijo que al ver incluso a estos cristianos en la manera que morían, porque él no era cristiano, esto impactó tanto sus vidas que dijo, seguro existe un poder detrás de ellos para que puedan soportar semejante sufrimiento. Y saben, era su fe de ellos puesta en ese Dios. Vuelvo a repetir, nosotros no estamos sufriendo de tal manera, hermanos, pero sin embargo, no quiere decir que no podemos fortalecer y crear una fuerte convicción en nuestra vida. Debemos, usted y yo, debemos procurar que nuestra fe avance, nuestra fe se afirme más, porque no sabemos, la verdad, no sabemos lo que nos espera. ¿O alguien sabe lo que nos espera? No tenemos a la mano inclusive el futuro de nosotros. Dios lo conoce, Dios sí lo sabe, pero Dios nos prepara con una fe fuerte. Para eso es esta clase, para que a través de ella usted y yo aprendamos a que nuestra fe se afirme cada día más. Amén. Por la fe, mis hermanos, nosotros llegamos también a tener la evidencia y la demostración del cumplimiento de las promesas de Dios. Por ejemplo, Cristo nos promete vida eterna, ¿no? Una vida eterna que comenzamos desde ahorita, pero nunca va a concluir. Vamos a llegar a morir, pero vamos a volver a resucitar. El Señor lo dijo y lo prometió. Cristo nos dijo que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él no está muerto, sino que vivirá. Ahí está la fe puesta en eso. Son cosas que no hemos visto, pero estamos confiando que un día esas promesas las vamos a ver. Amén. Cristo nos dijo que somos santos delante de Dios. Somos santos, así lo dice, como si ya fuera así. Aunque sin embargo nosotros batallamos todavía con el pecado en nuestra vida, ¿sí o no? Pero Él dijo que somos santos. Mi fe tiene que estar puesta
en eso que Él prometió en la palabra y dijo, ustedes son santos. Mi papel es obedecerlo para que el pecado no me venza. Pero tener esa seguridad de que un día Él me dará mi total santificación, como lo promete en su palabra. La Escritura también me dice que somos bienaventurados, dichosos, felices. Y luego nosotros vemos nuestra vida y decimos, bueno, ¿por qué nos dice que somos bienaventurados, dichosos y felices si estoy pasando muchas aflicciones y muchos sufrimientos? ¿Le pasa o no le pasa? Pero sin embargo Él me dio esa promesa, bienaventurados, dichosos, felices. Lo encontramos en toda la palabra que lo dice. Y yo debo de confiar y creer que Dios va a cumplir su promesa en mi vida. Amén. ¿Qué sería de nosotros, mis hermanos, si usted y yo no fuéramos sustentados por la fe de la palabra de Dios? ¿Qué sería de nosotros? No tendríamos ningún aliento, no tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos de dónde agarrarnos. Pero sin embargo, mis hermanos, gracias a Dios tenemos su palabra que es firme, su palabra que no cambia, que nos dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Pues ahí está puesta, de ahí se agarra nuestra fe, de ahí se debe de agarrar nuestra fe. Amén. Por eso la fe no tiene nada que ver con lo que se tiene presente delante de nuestros ojos, nada que ver. Acuérdese, la fe no está basada a la vista, la fe está basada ¿en dónde? En las promesas de Dios. Amén. Por eso los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Aquí nos vamos a quedar, la próxima semana hablaremos de cómo esta fe, mis hermanos, como dice el tema dijimos que le llamamos lo que podemos lograr con la fe, y una de las cosas que lograron estos hombres y que nosotros debemos de lograr es un buen testimonio. Amén. Que Dios le bendiga, cuídese. Nos vemos en la próxima.